Nos encontramos aquí porque, bueno, para abordar un poquito más la faceta de arquitecto de Antonio, más que como consultor, porque, bueno, Marta tiene la inquietud de cómo el BIM puede ayudar a los rehabilitadores, ¿no? Y cómo puede incorporarse en todos estos procesos. Correcto, yo, bueno, desde que acabé la carrera me he estado especializando en la rehabilitación de patrimonio. Y una de las cosas que cuando siempre me decían el tema del BIM era bastante reacia, pero porque no sabía cómo con un patrimonio construido tan amplio que se tiene que hacer todo el levantamiento, cómo se tendría, ¿no?, que llevar a cabo y qué beneficios comporta teniendo en cuenta todos los problemas que realmente te encuentras luego en la obra. Bueno, partamos de una base, es que el BIM, yo lo repito muchas veces, no solo es modelar con un programa o sustituir un AutoCAD. El BIM va mucho más allá, es una metodología de trabajo que implica, por una parte, la virtualización de un modelo, luego entraremos ahí porque es un caballo de batalla tremendo, pero por otra parte también comporta pues una estructuración de la información de manera que cuando la necesitas la puedas recuperar de una manera útil. Bien, la primera parte te diré que yo llevo utilizando sistemas BIM desde el año 1995 y no lo utilizaba bien. O sea, la experiencia, porque mi estudio lo tengo basado en Lugo, es una pequeña ciudad, entonces es un estudio generalista y aborda tanto edificación residencial, pero en realidad el 90% de mi trabajo era rehabilitación. Correcto. Empezando con ello, primero simplemente nos quedamos solamente con el modelado, punto. Y aquello quedaba muy irregular, quedaba muy falto de muchas cosas, entonces vimos que había que ampliar conocimiento, que había que ampliar método y había ciertas cuestiones como un libro de estilo que nos obligase a llevar unas pautas de cómo se hacían las cosas. Metodológicamente hablando. Absolutamente. Y bueno, eso lleva a un sistema de trabajo diferente al que se utiliza en otros estudios que trabajan con AutoCAD. Por ejemplo, primera diferencia. En el AutoCAD, ya hablo de mis tiempos, estoy hablando del año 95 cuando empecé, pues vamos a ponerlo en el 2000, ¿vale? Lo que hacía todo el mundo era pues, cambiar el disquete de un ordenador a otro y tal. Luego se fue evolucionando y has de incorporar a tu método de trabajo pues el que de repente un año pues salió una cosa que se llamaba pues, un BIM server. Entonces había una cooperación en la manera de crear los dibujos, entonces pues ese BIM colaborativo hubo que aprender a utilizarlo. De cara a los modelos de rehabilitación, pues bueno, te puedo hablar desde viviendas rurales hasta ermitas en el monte o capillas o este tipo de cosas, y es perfectísimamente útil. ¿Por qué? Porque permite modelar con una claridad muy superior a la de AutoCAD. Y una de las claves que a mí me parece que hoy en día debe considerar alguien para incorporar el BIM a su estudio técnico es, por ejemplo, las fases de obra. Correcto, sí, es importante. Eso es fantástico, el poder decir, bueno, esto es como cuando llegamos, esto ha de ser demolido, esto queda después de la demolición, o incluso, mira, por ejemplo... Se queda parado durante un tiempo porque no hay más recursos, pues también. Justo. Otra cuestión también muy importante, cuando trabajas con edificios históricos, es valiosísimo poder reconstruir las partes. Mira, aquí esta iglesia estaba en 1720 de esta manera. Y llegamos hasta aquí. Luego hubo una intervención que fue más o menos afortunada en tal fecha, y entonces yo llego y hago esto, dejar las cosas bien documentadas. Perfecto. Entonces, el modelado del BIM es superior al que puedes hacer con elementos de CAD más anteriores. Y además te permite que, como trabajas siempre en 3 dimensiones, el hecho de los planos que puedas necesitar para luego trabajar a otra escala más ampliada y dar como plano de obra al restaurador que ha de llegar a un sitio, pues es menos relevante, porque tú con modelar bien puedes facilitar una información muy útil. Al final el tiempo acaba siendo mayor o menor, el dedicado al... A ver,
Nada es automático en esto, es decir, no hay una máquina, igual que Word es un procesador muy potente pero no escribe los libros, en esto pasa algo parecido, pero sin embargo, aunque cierta parte de modelado para edificios históricos, estamos hablando en este momento, para los edificios de nueva planta van como tiros. Para modelado de edificios históricos requiere más detalle porque lo tienen, o sea, son más complicados, tienen más historias. El resultado al final es que la operativa de obtención de datos, que es lo que hablaba al principio, es instantánea. Es decir, si tú tienes una repetición virtual de lo que tienes, del modelo real me refiero, y lo repites virtualmente, puedes acceder a él en cualquier punto, en cualquier momento, y puedes ver qué técnica constructiva sirvió para utilizarlo y qué actuación puedes proyectar para reparar esa lesión o y para poder ver alternativas, supongo, también es más cómodo. Sí, pero todo parte de un problema que hablábamos antes de que empezáramos esta entrevista, y es que hablamos que es el levantamiento topográfico. Correcto. Bueno, esa es una de las claves críticas de esto, y que nos ha costado, reconozco, muchos errores. Es decir, cada día vamos aprendiendo, y nosotros somos unos firmes partidarios por utilizar esta metodología BIM de la mejora continua, del análisis de qué cosas nos han sido útiles y nos van a volver a ser útiles para incorporarlas a nuestro libro de estilo. Y al principio teníamos muchísimos problemas con el levantamiento topográfico, porque habitualmente, no siempre, pero en general, el levantamiento topográfico que los arquitectos pedíamos se limitaba a, bueno, me das la planta, me das unas alturas. Claro, en rehabilitación histórica los muros hacen así, no es un muro vertical, y entonces pedirle a un topógrafo que te dé pues cada cierto tiempo un punto es difícil, pero claro, ahora disponemos de la nube de puntos. Entonces, el incorporar una nube de puntos que la contrastas sobre tu modelo virtual y ver en qué lugares hay diferencias o divergencias. Pues mira, tengo que modelar aquí de esta manera, aquí pues me va a caber, no sé, un trasdosado, aquí pues tengo que enfoscar, pues aquí tengo que hacer... Te da más soluciones, no quita trabajo de obra. Vale, afortunadamente nuestro trabajo, y yo digo afortunadamente, requiere que nos manchemos los zapatos y que estemos en obra y que llevemos casco, pero ayuda mucho. Entonces, cuanto más, yo creo que el primer consejo que yo le daría a alguien que implementa BIM en su estudio es ten reuniones cuantas sean precisas con el equipo de topógrafos para tener claro qué necesitas y qué tecnología tienen que utilizar ellos. Claro. Porque la nube de puntos al final es es decir, es como una nube de puntos, pero es inexacta a la hora de poder Sí, lamentablemente, aunque hay algunos algoritmos que, digamos, sugieren cuál sería el vértice de todos ellos, pues más adecuado, al que se podría considerar como el bueno. En estos momentos la realidad es que tienes una nube sobre la que tú, bueno, y los otros datos, nunca, vamos a ver, tú no virtualizas sobre una nube de puntos, no puedes ir, no es lo recomendable, sino que haces los procedimientos de modelado habituales, pero con la nube de puntos contrastas en dónde te separas, dónde está habiendo pues una pequeña deformación que tienes que corregir con tus herramientas de modelado. De acuerdo. ¿Y a nivel de costes se ha notado alguna mejora del proceso? Es decir, yo creo que sí. Las herramientas topográficas han evolucionado de una manera magnífica. Incluso los distanciómetros láser que tenemos hoy en día permiten pues una toma de puntos y una memorización con pantallas gráficas que sacan fotografía de manera que veas perfectamente en dónde lo estás poniendo al punto. Yo creo que incluso con equipos baratos, relativamente baratos, del entorno de los 1.000 euros o 800 euros, pues ya permiten bastante trabajo sobre un trípode, pero claro, sin poder prescindir, como es natural, del trabajo de un profesional como es un buen topógrafo, pero siempre y cuando el topógrafo se implique en ese modelo colaborativo, no nos olvidemos que es la esencia del BIM. Entonces esa es una de las partes más críticas. Tenido esa toma de ese levantamiento inicial, el resto, las herramientas de modelado lo permite muy bien. Las diferentes posibilidades de definir fases de obra, fases de edades del edificio o situaciones que ha pasado, por otra parte. Y por último te diría que, por ejemplo, en cuestiones de viviendas rurales o que haces una rehabilitación pues, para un uso hotelero posterior o cosas de este tipo,
la definición de los muros y de los elementos que componen un edificio te permiten hacer un análisis térmico pues con mucha más delicadeza, que te permiten pues evitar puentes térmicos, te permiten bueno, solventar muchísimas cuestiones que antes era lo que decíamos. Y que ahora son obligatorias de cumplir. Que ahora son obligatorias y que antes resolvías en obra, bueno, pues llegas allí, pues tenemos un error de 20 centímetros, pues no sé, métele algo. No, te permite ajustar mucho más, te permite analizar mejor las caídas térmicas y todas estas cuestiones y por último, que tampoco es nada desdeñable ni mucho menos, es que también es tan aplicable exactamente al mismo nivel todas las 4D, 5D, 6D exactamente igual que si estuvieras haciendo obra nueva. Entonces la metodología es la misma y yo animaría, vamos, a todo el mundo. Tendremos que animar al sector a de los la que se rehabilitación. Absolutamente, o sea, creo que es esencial. Y tanto. Sí, es una gran ayuda. Antes comentabas el tema de los errores que te habías encontrado Sí. en el camino. Sí. Comentabas que al principio era solamente un levantamiento y que exactamente cómo... Bueno, errores de todo tipo, o sea, te puedo dar anécdotas Para dar consejos a que no caigamos en los mismos errores. Pues mira, hoy en día estamos en 2015, diría, hay tecnología sobrada para poder disponer de levantamientos topográficos serios. Precisión. Vale, entonces, primera cuestión, afinar este tema. Segunda cuestión, el BIM es colaborativo, ¿vale? Entonces hay que acostumbrarse a trabajar en equipo sobre el mismo modelo y modelar conjuntamente. Tercero, los intercambios mediante IFC o BCF con los distintos profesionales para ver qué posibles colisiones con instalaciones puede haber, han de estructurarse y cuál es la manera de tratarlos. Yo creo que basándose en esos tres pilares, todos los demás problemas y tal son menores, pero si no cuidas un buen levantamiento y no cuidas una buena virtualización del modelo, tendrás siempre las inseguridades, bueno, pero es que esto lo habíamos hecho mal al principio, pero luego ya lo corregimos. No vale. Podríamos decir los atajos no valen. En conclusión podríamos decir que es tan importante la metodología que seguimos los rehabilitadores de hacer primero la información, de tener información histórica, del levantamiento, de toda la metodología que se sigue. Igual de importante es la metodología de ejecución, como también la metodología que se toma a la hora de implantar el proyecto de BIM. Naturalmente, porque tú a esos elementos que virtualizas les dotas de toda esa información histórica, toda esa investigación de fechas, de técnicas, de un montón de datos que con herramientas anteriores, ya no digo con un lápiz y un vegetal, sino con un sistema básico de CAD 2D o incluso pseudo 3D, pues era imposible de incorporar. Pues esto, sin duda, yo creo que tendría que animarse los rehabilitadores a incorporarlo. Con lo metodológicos que son, yo creo que se podrán... sin ninguna duda. Lo podrán hacer. Si lo hice yo, lo puede hacer cualquiera, o sea que no habrá problema. Pues muchas gracias, Antonio. Muy bien. Y hasta otra. Hasta cuando queráis, muchas gracias a vosotros.